Sí. Paz de Cristo. Paz de Cristo, amada iglesia. ¿Cómo estamos? En victoria. En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Amén. Gloria a Le Dios. damos gloria a nuestro Dios hermoso porque nos permite vida un día más a su iglesia, a los que nos escucharán, a sus siervos amados, iglesia, a través del Facebook, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, primeramente por tu exquisita presencia. Padre, Rey de gloria, Cristo victorioso, Padre eterno, amado Creador, Rey de reyes y Señor de señores, ante ti estoy una vez más, dándole a usted la gloria y la honra, reconociendo mi incompetencia y mi dependencia delante de usted, reconociendo que sin usted no soy nadie, nadie es nada sin usted, Señor Jesucristo. Todo lo que soy es porque usted es el Dios poderoso que vive, que reina, que gobierna, que rige en sus siervos en las naciones y en todo el mundo, porque usted se le debe gloria, alabanza y adoración, y a usted le debemos obediencia. Siendo así, Señor Jesús, una vez más renuncio públicamente a todo pecado delante de ti que me pudiera impedir darle un servicio excelente, Señor Jesucristo. Me lavo con la sangre de Jesús, me limpio con la sangre de Jesús y renuncio a todo lo que estorba de mi vida en el nombre de Jesús. Ahora tu Santo Espíritu repose en mi vida, Padre, y úsame como un vaso limpio, como un vaso nuevo, para hablar con denuedo primero a mi vida, luego a tu iglesia aquí presente y a tu pueblo, Padre, que nos escuchará a través del Facebook, las redes sociales más tarde. Todos sean bienvenidos y bendecidos grandemente. Así, Señor, siendo así, le damos la honra y bendecimos su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amada iglesia, ¿se acuerdan que el Señor había puesto en mi corazón, gloria, me había puesto a hablar de la guerra en el mundo, guerra en la iglesia, guerra en el mundo, guerra en la familia y guerra en la iglesia, que dijimos que va de la mano? Ahorita vamos a ver, amada iglesia, la segunda parte de la guerra en la iglesia. Amén. En la primera parte vimos de la guerra en la iglesia, que los pilares de la guerra de la iglesia, del mundo y de la familia es el pecado y la desobediencia. Son sus pilares del diablo sobre los que se basa. Vimos en la primera parte, a manera resumida, cuando Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. Vimos que a raíz de eso, Jesucristo, ¿verdad? Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. También vimos que Jesucristo eligió a David como nuevo servidor, como nuevo líder. Vimos cómo también Saúl tenía celos de David y procuraba matarle en todo momento. Vimos cómo a raíz de eso, pues se dividió el reino. Entre el propio pueblo, la propia iglesia, pues se mataron. Vimos que Saúl mandó a un edomita, a Doeg, a matar como venganza, como servicio a Satanás, a 85 sacerdotes de Nob. Vimos la muerte de Saúl, ¿verdad? Por castigo, por su desobediencia, ¿verdad? Vimos eso. Y también la guerra que se dio siempre entre David y Saúl. Siempre existió esa guerra, esa lucha, esa oposición. Porque como Saúl desobedeció, Dios lo desechó y no aceptó que Jesús lo haya desechado y haya aceptado a otra gente, a otra persona obediente al rey David. Amada iglesia, así es, entonces vamos, amada iglesia, a terminar esa parte, allí donde nos quedamos, que se suscitó una guerra a través de todo esto entre David y Saúl, que leímos 2 de Samuel 2, del 8 al 17. 2 de Samuel 2, del 8 al 17. Ya vamos viendo más o menos toda la historia. 2 de Samuel, ¿sí se escucha? Sí, amén. 2 de Samuel, capítulo 2, versículos del 8 al 17. 2 de Samuel, capítulo 2, del 8 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios: guerra entre David y la casa de Saúl. Estamos hablando de una guerra férrea entre el mismo pueblo de Dios, entre la misma iglesia. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl,
tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. ¿Quién? Abner. Al morir Saúl, Abner, primo de Saúl, pues levantó como rey a Isboset, ¿verdad? Aunque no eran los deseos de Dios. Amén. En el 10, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años, solo 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y o sea, estaba dividido el reino, y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años, ¿sí? Mientras que David reinando en Hebrón 7 años por esa parte, ¿verdad? Isboset 2 años por parte del reino de Saúl, por el linaje de Saúl. Amén. Amén. Dice, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón 7, dice, sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Jamaín y Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque en Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes que maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número de igual, 12 por parte del reinado de Saúl y 12 por parte de David, dice ahí, y los 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Cayeron a una, por lo cual fue llamado ese lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida, y aquel día Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Obviamente, porque vencieron los siervos de David, porque fueron elegidos por Dios, amada iglesia. Amén. Fueron elegidos por Dios. Así es. Entonces fue que vencieron, amada iglesia. Luego vimos cómo Joab mató a Abner, ¿verdad? Cómo mató a Abner, 2 de Samuel 3, 22, 29. Entonces ya vimos, amada iglesia, cómo la misma guerra entre la misma iglesia se van a matar por envidia, porque no están de acuerdo de que Dios respalde más a unos siervos que a otros. Esa fue la razón. 2 de Samuel, ¿verdad? 2 del 8 al 17. Y ahora vamos a ver 2 de Samuel 3 del 22 al 29. Amén. 3 del 22 al 29. Dice la palabra de Dios aquí, cuando Joab mata a Abner. ¿Quién era Abner? Era el primo de Saúl. Joab era el hijo de Sarbia, un soldado de David. Amada iglesia, 2 de Samuel capítulo 3 versículo del 22 al 29, para que note la amada iglesia que está escribiendo. Amén. Y he aquí, los siervos de David y Joab venían al campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, dice, Abner hijo de Ner, había venido al rey, él le había despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Fíjense lo que dijo. Entonces Joab vino al rey, o sea, le reclamó a David, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que fuese? O sea, quería hacer justicia, quería aniquilarlo. Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino a engañarte, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber de todo lo que tú haces. A ver, vamos a entender, iglesia, cómo ya había muerto el hijo de Saúl, ¿verdad? Isboset. Entonces Abner se sintió como que demeritado en el poder y dijo, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Si mi rey ya no está. También sé que David es elegido rey por parte de Dios y es siervo temeroso. Nunca hizo mal a Saúl, nunca aprovechó la oportunidad que tuvo para matarle al rey. Es cierto, en verdad, dijo Abner, Dios lo eligió a él, pero David también ama a Dios, porque no tiene ningún interés malo, nunca tuvo un interés malo con el rey Saúl.
ama en verdad a su pueblo. Si nosotros leemos las escrituras, entonces Dios, usando la vida de Abner, primo de Saúl, dijo: vete a buscar a David, haz las paces, reconcíliate y congréguese ya todo, únase todo el ejército de Dios. Porque él entendió que Dios había levantado a David como rey en todo Israel y no tenía por qué estar dividido. Amén. Un hijo de Dios va a odiar la división dentro del pueblo de Dios. Estamos viendo, amada iglesia. Y en ese sentir, ¿verdad? Abner se encaminó a Hebrón a hablar con David, ¿verdad? Hablar con David para decirle que en verdad quería hacer las paces y deseaba lo mejor para el pueblo de Israel. Amén. Eso dicen las escrituras, ¿verdad? Si seguimos leyendo. Entonces, hicieron las paces, hizo banquete, dicen las escrituras que David hizo banquete para hacer las paces y despidió a Abner y a los que venían, a sus escoltas que venían con él, a los soldados que venían con él. Pero el hijo de Sarvia, Joab, no estuvo de acuerdo. Inmediatamente entró a reclamarle a David que por qué a ese farsante lo había recibido, le había hecho banquete. ¿Por qué? Si nada más venía para espiarle, lo acabamos de leer. ¿Y qué dijo David? David dijo, él siempre, dice la palabra de Dios, que tuvo y reaccionaba conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Qué hizo? David fue sabio, escuchó a Dios, hizo las paces y lo despidió en pocas palabras. En lo que leímos y todo lo que le sigue a la historia, para poderla entender. Pero Joab, envidioso, cizañoso, usado por el diablo, hizo que a través de otros soldados lo hicieran regresar para matarle en la entrada de Hebrón, diciendo que pues no estaba bien y que no le creía y que no estaba bien lo que había hecho. Pero Joab lo mató por venganza de que había matado a su hermano, cuando no entendió que los problemas los había provocado el propio Joab, ¿sí? Dando órdenes que no venían de Dios, haciendo cosas que no venían de Dios, causa por la cual pereció el hermano de Joab, y guardó ese rencor, guardó esa ira, esa venganza, y mató a Abner. Y entonces ya David quedó, se cumplió la palabra, Dios permitió las cosas, se cumplió la palabra de ser rey en todo Israel. ¿Qué nos dice Dios? Que para que levante un pueblo poderoso no tiene que haber división. Amén. No quiere Dios una iglesia dividida, quiere una iglesia unida. Amén. Quiere Dios que si Dios levanta a alguien y lo respalda, Él quiere que su pueblo también sea partícipe de esa victoria. Pero que no seamos envidiosos por los que levanta Dios. Porque donde Dios pone el ojo, levanta a esa persona. Nos guste o no nos guste, digo nos, porque dentro de la iglesia hay mucha envidia. Más adelante vamos a ver los ministerios del diablo, los del yo-yo, los de la motivación y otros que inventó el diablo para derribar al pueblo de Dios. Entonces Dios quiere una iglesia, un pueblo unido, en oración, en petición. Que si tú ves que está usando al otro siervo, a la otra sierva, debemos glorificar a Dios y llorar por ellos. Que no tenemos motivo por el cual tú te entres en contiendas, que no tengamos motivos por qué tú entres en odio, en soberbia, en mentiras, en envidias, porque Dios use más a otro siervo. Y eso lo veíamos que estaba de la mano con la guerra en la familia. Amén. ¿Qué hizo Joab? No envidió al propio pueblo de Dios, no envidió a David. Tenía odio contra Abner cuando él no quería nunca. Dice la Biblia que él no tenía intenciones de matar a su hermano. Pero este vengativo vio lo que le convencía y lo que su dictamen quería que hiciera. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí a la luz de las Sagradas Escrituras? Que Dios no quiere que haya envidia, porque Dios usa más a unos siervos que a otros. Quiere que erradiquemos esa basura de la envidia, de la arrogancia, como vimos en el estudio, de la soberbia y de la altivez.
La soberbia, la altivez es una pared que tienes enfrente de ti y que no te permite bendecir, ni ser bendecido ni bendecir, pero tampoco nos permite crecer. Esa pared no te permite ese crecimiento, pero tampoco te permite tener una comunión. No nos permite tener una relación con Dios. Una persona soberbia y arrogante, envidiosa. Estamos viendo aquí el caso con Biblia en mano, amén, amada iglesia. Sí, amén. Joab no soportó su venganza. Demonios de venganza y de envidia pudieron más que los intereses de Dios se cumplieran. Lo estamos leyendo. No dejemos, dice Dios, que esos espíritus demoníacos te den la vuelta y terminen ordenándote lo que vas a hacer. Cuando tú, dice el Señor, ya me conoces. Es lo que dice el Señor. Y lo estamos viendo aquí. Y de esa manera aniquila Joab a Abner. Ahora, si vamos a otro caso, María y Aarón murmuran en contra de Moisés. ¿No entre los mismos siervos? Entre la misma iglesia. Números capítulo 12 del 1 al 8. Números capítulo 12. Estamos viendo la guerra en la iglesia, amada iglesia. Números capítulo 12 del 1 al 8. Vemos otro caso de la guerra en la iglesia. Van de la mano. De la del mundo se desprende la de la familia. Y de la familia dentro de la iglesia. Números capítulo 12, versículos del 1 al 8. Voy a leer. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Quién era la autoridad ahí elegida por Dios? Moisés. Un siervo obediente y temeroso de Dios. María y Aarón eran hermanos de Moisés en la carne y en Cristo. María y Aarón hablaron contra Moisés. Hablaron. Se entiende que es murmuración. María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Quién? Pues Moisés. Porque simplemente no les caía. No era de su agrado. Por el que había tomado mujer cusita. Y dijeron solamente, por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó. ¿Qué dice? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Otra característica de un siervo excelente es la humildad. Manso, mansedumbre. Era manso. Amén. Eso dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salí vosotros tres al tabernáculo, a la entrada de reunión. Y salieron ellos tres. ¿Quién? Aarón, Moisés, María. Los hermanos de Moisés. Moisés y sus hermanos, para que me entiendan. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, los dos juntos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños le hablaré con él. Efectivamente, a los profetas así nos hablan. Amén. No así mi siervo Moisés, que es fiel. Fíjense, para que Dios diga eso, dijera algo de Moisés. Dice, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, mi siervo fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? No tuvieron temor de hablar, dice. Amén. Aquí el Señor Jesucristo se enojó porque María y Aarón estaban tramando, murmurando, hablando, como decimos, hasta por los codos, de un siervo, dice, fiel. ¿Quién era? Moisés. Amén. ¿Quién lo estaba viendo? Dios. ¿Cuántas veces nosotros, que siervos de Dios, nos estiramos la lengua hablando hasta por los codos de la iglesia, del hermano, de la hermana? Ni nos consta, ni sabemos. Y en vez de ayudar,
lo aplastamos o las aplastamos. Y dice aquí, dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? ¿Qué quiere Dios? La guerra en la iglesia dice que consiste en que el diablo usa a los siervos flacos y siervas flacas que no tienen temor de Dios ni vergüenza alguna para hablar de los demás siervos y siervas. Pero lo peor, que son entregados a Dios. Eso es reprobable a los ojos de Dios. Cuando alguien se está esforzando en agradar a Dios, cuando alguien se está esforzando en servir a Dios, y simplemente mi lengua la estiro lo más que puedo para hablar en contra de ese siervo, para hablar en contra de esa sierva, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, eso es reprobable a los ojos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque cuando un siervo es usado por Dios, una mujer es usada por Dios, fueron elegidos obviamente por Dios, fueron equipados por Dios, usados por Dios. Tengamos cuidado, amada iglesia, de no caer en maldición, de estar hablando por alguien que se está esforzando. Lo estamos viendo aquí, Biblia en mano. Amén. Amén. Dios lo puso a Moisés y se rebelaron. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros seamos temerosos y guardemos nuestra lengua de murmurar, de enjuiciar en contra de un siervo, un elegido, una elegida que está pagando un precio. Amén. Amén. Y vamos a ver cómo si es maldición. Dice, entonces, la ira de Jehová se encendió. ¿Contra quién? Contra ellos, contra María y contra Aarón. Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y se quedó así. Y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. Aarón lo reconoció. Al ver que se le empezaron a brotar como ámpulas a María, reconoció a Aarón. Aarón en este momento entró en una etapa de humildad, entró en una etapa de arrepentimiento. Perdónanos, oh Dios, en verdad hemos pecado contra ti, hablando en contra de tu siervo elegido por ti, varón esforzado y fiel, como dice tu palabra. Amén. ¿Cuántas veces, amada iglesia, nos llenamos la lengua? ¿Cuántas veces para estar hablando de un siervo, una sierva esforzada dentro de la iglesia? Simplemente porque yo soy mediocre y no quiero cambiar, no quiero dar más para Dios. Y como yo no quiero pagar ese precio, yo quiero aplastar al otro, yo quiero criticar y murmurar al otro, porque yo soy incapaz de hacer lo que ese varón y esa varona está haciendo para Dios. A mí fíjense, acabamos de leer y a mí sí hasta se me estremece en mi cuerpo. O sea, ¿cómo Aarón entendió, como decimos, le cayó el 20? Entró en una etapa de humildad y la humildad lo llevó a un arrepentimiento genuino. En verdad, Dios, hemos pecado contra ti. Amada iglesia, en verdad hemos pecado, dice el Señor. Dice en el 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Tengamos cuidado, amada iglesia. Dios no quiere división en la iglesia. Dios no quiere envidias entre hermanos. Dios no quiere soberbia
quiere que murmures contra un ungido que se está poniendo en la brecha o una ungida. Amén. Amén. Biblia en mano, amada iglesia. Eso es lo que quiere y pide Dios de un pueblo temeroso de Dios. Amén. Te dice Dios, si dices que eres mi hijo, si dices que tienes temor, sujétate a mi palabra. Vuélvete a mí, dice el Señor. Amén. Vuélvete a mí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Volvamos a Dios. Y volverse a Él significa, amada iglesia, escuchar su voz. Volverse a Él es tener cada día el oído sensible para entender sus mandatos y terminar en obediencia para nuestro Dios. Amada iglesia. Amén. Vamos a ver rápidamente otro caso. Rebelión de Coré y su séquito contra Moisés. Entonces, Números 16 del 1 al 12. Números 16. ¿Qué estamos viendo, amada iglesia? Guerra en la iglesia. No rebelarte contra la Amén. de Dios al frente. Números 16 del 1 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios. Rebelión de Coré. Del 1 al 12. Coré dijo, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y dice, Indatán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, se levantaron contra Moisés. O sea, Coré y su séquito. Coré era sacerdote, tenía un cargo, se supone que era hijo de Dios, se supone. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Cuántos? Era su séquito 250, comandados por este rebelde llamado Coré. Dice, 150 varones, dice, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. ¿Qué eran? Hermanos, era pueblo de Dios. Porque aquí dice que eran príncipes de la congregación. Amén. Amén. De los del consejo, varones de renombre. O sea que no eran cualquiera. Se supone. Como se supone que tú eres hijo de Dios. Como se supone que yo soy hija de Dios. Se supone. Porque a veces nos queremos salir. Amén. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué? Dice, se cuestionaban a Dios, pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. O sea, cuestionaban las decisiones de Jehová, cuestionaban la autoridad de Dios. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, quién es santo. Dice, y hará que se acerque a él. Y dice, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Escuchando, no les gustó, pues tenían demonios de rebelión. Dice, y poned fuego en ellos, y poned incienso delante de Jehová, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Dice, esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, que es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que mintierais, dice, para que ministráis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Eso lo dijo Moisés. O sea, Dios se andaban peleando, andaban en contiendas, en discusiones, que a mí me escogió Dios, que a ti no te escogió, que yo soy el buenote, que tú no eres nada, que Dios está conmigo. Y así estaban. Coré se rebeló con su séquito contra Moisés. Pero Moisés hablaba conforme a Dios, pero el otro no soportó que tuviera alguien que le mandara. Pero aquí hay que entender que Moisés era la autoridad. Pero aquí Moisés
estaba hablando con ejemplo, aplicaba la autoridad. Entonces, estamos viendo que Coré y su séquito rebeldes no quisieron someterse. Estamos viendo, amada iglesia, que el diablo no le va a gustar que tú tengas una autoridad que impone, una autoridad respaldada por Dios. ¿Cuándo tú eres una autoridad respaldada por Dios? Cuando tú te esfuerzas en hacer la voluntad de Dios, como vimos en el estudio. Vas a ser respaldado por Dios. Amén. Y no porque quieras obligar, no porque quieras pisotear, sino porque el espíritu superior, como vimos en el estudio, está sobre ti. Entonces, Moisés, dice en las escrituras que él les hablaba conforme Dios quería, los corregía. ¿Por qué? Porque Moisés había sido elegido para dirigir el pueblo de Israel en este caminar. Pero ellos no quisieron. Ellos prefirieron servir al diablo. Ellos prefirieron escuchar las órdenes del diablo. Porque el diablo odia que tú obedezcas, odia que tú entres en santidad, odia que tú obedezcas a Dios, odia con ganas que Dios te respalde por tu obediencia. No lo soporta el diablo, no soporta que tú seas respaldado por el precio que la iglesia paga, por el siervo o la sierva paga. Y qué mejor que usar a sus siervos flacos y endebles para hacerte la guerra. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Pero ¿qué crees? Cuando nosotros hacemos eso, entras en una etapa de maldición. ¿Qué pasó con María, la hermana de Moisés? Terminó con lepra. Termina cuando nosotros, amada iglesia, tengamos cuidado en esto. Cuando nosotros estamos hablando de un ungido de Dios que está pagando el precio y se te suelta o se nos suelta la lengua, ¿qué pasa de acuerdo a la Biblia? Terminas en maldición. Porque Dios reprueba que hablemos de los siervos y siervas ungidos por Él. Y más cuando estos o estas están pagando un precio para su Dios. Amén. Amén. Lo estamos viendo, analizando la palabra. Y eso fue lo que pasó. Ahora, allí mismo, amada iglesia, en el del 19 al 21, en el mismo 16, del 19 al 21 dice, fíjense lo que dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la congregación, dice, de toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. El mismo capítulo 16, versículo del 19 al 21. Amén. Dice en el 20, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación. O sea, separó lo podrido de lo santo. Apartó su pueblo, la congregación de Coré y su séquito farsante, rebelde. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Clamaron a Dios. Padre, ¿por qué nos vas a deshacer a todos? Si es un grupo, es Coré y su séquito, rebeldes, que no quisieron someterse a usted. Amén. Amén. Así es. No quisieron. Y la congregación entró en un temor. Pues imagínense como carne al ver a Dios enojado y todos congregados ahí enfrente del tabernáculo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor
de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Fíjense en el 27, y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y Abirán, o sea, de todos sus líderes falsos, séquito que volteó Coré, y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis. Habló con autoridad Moisés. ¿Pero por qué habló con autoridad? Porque él obedecía a Dios, era un varón esforzado y fiel. Ya leímos eso. En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, dijo Moisés. Dice: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados, dice, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, dio a entender Moisés, aquí se va a ver quién es respaldado por Dios con lo que dijo. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera, pues ya sabía, pues era profeta. Dios le había mostrado que iba a abrir la tierra. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, o sea, al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Amada iglesia. Amén. Y dice las Sagradas Escrituras que la tierra, ¿cómo se llama? Se abrió y los tragó. Ahora seguimos en el 31. Dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar, o sea, paró Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Se cerró la tierra. Amada iglesia, es duro. Es para Dios inaudito rebelarse contra él. Rebelarse contra un ungido de Jehová. Y hablando de ungido de Jehová, son todos los que pagan el precio. Desde siervos al frente, congregación allá, porque para Dios no hay excepción de personas. Y si ovejas y líderes pagan un precio, porque hay. Amén. Aunque pocos en toda la faz de la tierra, dice el Señor, hay siervos fieles, siervas fieles. Y Dios les dice hoy: tened cuidado de los que hablan de mis ungidos y mis ungidas. Así es. Yo no soporto eso, dice el Señor. Es inaudito para mí. Dice que estén murmurando atrás de un ungido mío. Y más, dice el Señor, cuando esta paga el precio para servir. Amén. Y estamos viendo que no termina nada bien. Biblia en mano. Amén. No termina nada bien. Por eso la palabra de Dios dice: no toquéis a mis ungidos. Amén. Así es. Porque Dios dice que Él nos respalda a los que nos esforzamos en pagar el precio, a los que nos esforzamos en crucificar esta carne que tanto pesa y le ha llevado la contraria a Dios. Amén. Amén. Cuando dice el Señor que para su iglesia debe haber tiempos nuevos. Amén. Así es. Tiempos de cambio. Amén. Amén. Que no caigamos en esas tretas del diablo. Amén. Estamos viendo la rebelión de Coré. Números capítulo 16 del 1 al 12. Números capítulo 16 del 19 al 21. Y Números capítulo 16 del 28. Vimos hasta ¿cuál? Hasta el 33. Sí, así es. Amén. Amén.
Dios no quiere, amada iglesia, mentiras, falsedad. Él no quiere críticas, murmuraciones, señalamientos contra los ungidos. Él dice, ustedes vivan unidos. No quiero división dentro de mi iglesia, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Como lo vivió, como padeció Israel cuando el rey Saúl y David. Hubo división, hubo muerte, matanza entre el mismo pueblo, acuchilladas entre el mismo pueblo. Dice el Señor, no puede ser eso posible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense, no obstante, la arrogancia del siervo inútil, aquellos que no quieren pagar el precio para someter su vida a Dios, los ha usado el diablo con el invento de sus ministerios demoníacos. ¿Cuáles son sus ministerios demoníacos que se ha sacado el diablo? Usando a la propia iglesia fría que no quiere someterse a Dios. El diablo, el Señor me mostró que el diablo ha practicado y sigue practicando ministerios falsos que no habla Dios. Primer ministerio de los yoyos. Segundo ministerio del diablo, de jueces. Tercer ministerio que usa el diablo, el de la motivación, que está acabando con la iglesia de Dios. Vamos a ver el primer ministerio satánico. Porque acuérdense que siempre quiere copiar lo que Dios hace. De los yoyos, ¿verdad? Es el primero, ministerio de los yoyos del enemigo. Cuando decimos, yo soy mejor que tú ni debieras estar ahí enfrente. Dios ni te levantó. Amén. Otro dice, otro descarado por allá, yo tengo el don de ciencia. Y otro cínico, yo profetizo y echo fuera demonios. Otro más allá por la esquina dice, yo lleno las iglesias, ¿cómo ves? Yo las lleno. ¿Qué damos a entender ahí? Arrogancia al por mayor a kilómetros. Otro dice, yo soy internacional. A ti nadie te conoce. Ni los vecinos te conocen. Otro dice, yo tengo muchos estudios, doctorados y postdoctorados, he viajado al extranjero. ¿Cuál ministerio falso estamos viendo de los yoyos? Yo tengo más tiempo que tú. Y fíjense, ese es la que me estoy acordando. Cuando éramos ovejas, el pastor joven, pues como algunos, ¿qué les gusta? 35 años. Una oveja de 50, y si no me equivoco, más de 55 años. Cuando el siervo hablaba, dice, ¿tú qué me vas a enseñar? De 10 años, joven, yo de 55 años, ya en el evangelio, ¿tú qué me vas a enseñar? Y digo yo, efectivamente 55 años, quizás más, pero de mañosos. Aquí no es el tiempo, amada iglesia. Aquí es quien toma lo que Dios le ha dado. Amén. Aquí es quien es el que está decidido a renunciar al diablo y sus obras y servir a Dios. Amén. Aquí no importa que tú tengas 50 años de mañoso, 60 lo mucho o más. A alguien que levantó de 1 año, 2 años, 3 años y es un siervo fiel, sierva fiel, ferviente, que vive con temor, que vive con temblor delante de Dios y que cada día se esfuerza de dar lo mejor de sí para su rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es mejor, el mañoso de 55 años, 65 años o el siervo o sierva que ya está cansado de la basura, cansada de la basura, de la hipocresía, de la falsedad, de la rebelión, y está decidido con todo a servir con lo mejor que tiene, con lo mejor que puede, con el respaldo de su Dios? Amén. 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 Entonces, que no te engañe el diablo que es por los doctorados que tienes, que no te engañe el diablo que es por la
sabiduría que tienes del mundo, que nada es para Dios, o todas las carreras que tienes, sino es del que el Señor levantó y el que se deja ser instruido por Dios y ser usado por Dios. Amén. Porque para que seamos usados por Dios, para hacer valer nuestra autoridad, tenemos que dar ejemplo, tenemos que ayudar a los demás. Amén. Amén, amén. Porque de otra manera no podemos ejercer la autoridad. Dios nos entregó ciertamente la autoridad a todos los que recibimos a Cristo, ciertamente. Nos equipó a todos desde que recibimos a Cristo, ciertamente. Pero no todos pueden ejercer la autoridad. Porque cada quien vive como quiere, hace lo que quiere y vive como se le pega su gana. Ahora van a decir, pero la Biblia dice que Dios nos, sí, que nos equipó, sí, y que son irrevocables los dones y los ministerios, sí, en efecto eso dice. Pero lo que no hemos entendido, amada iglesia, para los que no quieren entender o les cuesta trabajo, es que es cierto, los dones y los ministerios son irrevocables, sí, es bíblico. Pero si por nuestra desobediencia, por nuestro mal ejemplo, por nuestra rebelión, por nuestra hipocresía y mediocridad, no nos usa Dios, esa ya es otra cosa. No podemos hacer uso de la autoridad. ¿Te la quitó Dios la autoridad? No nos la quitó. ¿Qué pasó? Tú la paralizaste. No puedes usarla. Sencillo. No podemos. La tienes, ahí está. No podemos usarla. Ah, depende de nosotros. Amén. 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 La autoridad sí funciona en el reino. No es por conveniencia. No es porque aquí es un ministerio del diablo de los yoyos. No. Porque yo sé yo más, porque yo tengo yo postdoctorados, porque yo me creo mejor que los demás, porque no. Es por la manera de cómo tú desempeñas el ministerio para nuestro Dios. ¿Cómo sirves a Dios? ¿Qué clase de servicio le das? En esa línea nosotros vamos a poder desarrollar a un nivel nuestra autoridad. Amén. Un ejemplo, se me lo está poniendo el Espíritu de Dios ahorita. Si alguien anda fornicando, adulterando, chismeando y encuentra a una persona para orar por liberación, no tiene autoridad, está desarmado. Así es, estamos desarmados. Entonces, ¿tenemos todos la autoridad? La tenemos. ¿Todos la podemos aplicar? Ahí ya no. Es lo mismo que decir, ¿murió Dios por todos? Sí. ¿Todos se van a ir al cielo? No, es lo mismo. Lo mismito, para que me entiendan. Dios así funciona, el reino así funciona. Aquí en el reino no hay compadrazgos, aquí en el reino no hay chanchullo. Como otra, y ahora estamos viendo en el Facebook otros hijos del diablo porque no son de Dios. Que los reprenda el Señor Jesucristo. Ahora ya salió un farsante hijo del diablo diciendo que habla con Dios personalmente. Y que Dios le ha dicho que ponga a venta lotes en el cielo. Háganme el favor. Así de farsantes. Pero fíjense, a mí no me sorprende. Y dice la palabra que no te debe sorprender. Porque dice que aún los escogidos serán engañados. Yo no veo aquí la sorpresa. Aquí no es sorpresa. Si lo dice la palabra, Así es. que aún los ungidos serán engañados, Amén. que se vienen tiempos difíciles de pecado, que aumentará el pecado cada día, que aumentará la ciencia, y ya lo estamos viendo. Entonces yo no sé, digo, al menos los hijos de Dios, pues no nos debe sorprender, más bien nos debe tener en alerta y no mermar. No mermar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Sorpresa será para los del mundo, para nosotros, ¿por qué? Dice el Señor. Y todo eso se está cumpliendo. Primer ministerio mentiroso. ¿Y qué ingrediente interviene
en todo lo del yo-yo, es el ministerio del diablo del yo-yo. La soberbia y la altivez. ¿O no? Yo soy esto, yo soy el otro, yo puedo más que tú, yo soy mejor que tú, a mí me levantó el Señor, tú no eres nadie. Yo, más yo y más yo. Lloro más que tú. Todo. Amén. Y eso no. Gloria a Dios. Dice aquí, dice el Señor Jesucristo, el otro ministerio satánico, el de juez. ¿Jueces? Ese es un ministerio que inventó el diablo. Vamos a Santiago 4 del 11 al 12. Santiago capítulo 4, amada iglesia. Santiago capítulo 4. Amada iglesia, ¿qué veíamos en el estudio? Dios quiere que no hagamos alardes de lo que Dios hace en nosotros. O sea, que nosotros digamos que por nosotros mismos. Dios quiere, que veíamos en el estudio, que cuando tú tienes el espíritu superior, no vas a hacer alardes por ti mismo. Una persona, un hijo de Dios que tiene el espíritu superior en su vida, los demás sin conocerte te van a reconocer quién eres. Allí nos damos cuenta cuando el espíritu superior de Dios vive en ti y no por lo que digamos. Amén. Los demás tienen que reconocer, no por lo que digamos. No lo olviden, eso lo vimos en el estudio. Les dije, Santiago 4 del 11 al 12. Dice, hermanos, dice juzgando al hermano, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ya lo veíamos. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Amén. Amén. Santiago, capítulo 4 del 11 al 12. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que si nosotros juzgamos al hermano, estás juzgando la ley. Por lo tanto, tú no eres hacedor de la ley. ¿No? Amada iglesia. Amén. Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Hay muchos, amada iglesia, pero yo no me los menciono y no me va a dar tiempo, pero a ver. Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿A quién está hablando? ¿A los de allá afuera o a los de adentro? A nosotros. ¿Por qué escribiría el Señor esto? Porque ya sabía las mañas, lo que íbamos a pensar y lo que íbamos a hacer. Amén. Dios ya lo sabía, porque Él es omnisciente. Amén. Amén. Así que ya no nos juzguemos más, le decía Pablo a la iglesia de los romanos, sino más bien, o sea, en vez de juzgar, ponte en la brecha. Decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, entrar en humildad y reconocer como Aarón. Eso fue lo que hizo Aarón. Me impacta, sigamos el ejemplo de Aarón, que reconoció, Señor, en verdad te hemos ofendido, hemos pecado contra usted, perdónenos usted. Reconoció y luego entró en arrepentimiento. Es lo que quiere Dios. Que no vivamos como perros y gatos en un costal, envidiándonos, murmurando, acuchillándonos. No quiere eso. No quiere división en la iglesia. ¿Por qué el diablo quiere que vivamos así? Porque de esa manera termina dividiendo la iglesia. Pero eso si tú se lo permites, dice Dios. Por eso hay muchas iglesias divididas. Amén. Ahorita no podemos decir, Amén. ya no te puedes dar ni yo el lujo de criticar, de señalar. No podemos ya, porque ya Dios nos está haciendo sabedores. Amén. Para no reincidir Así es. en esta basura. Para
no servirle al diablo. Amén. 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 Otro ministerio satánico, la motivación. ¿Qué es la motivación? Palabras suaves, adornadas, persuasivas, que toquen el corazón de la iglesia, para que el manipulador que está enfrente consiga su objetivo. ¿Sí me explico? Amén. Eso es motivación. Pura falsedad, pura falacia. Y no, nada de palabra. No, en las iglesias de renombre hablan de eso. Te va a ir bien si donas una casa, si donas un auto, si donas todo tu aguinaldo, si das esto a la iglesia. Esa es manipulación. Dios te va a bendecir. No es así. Son perfectos manipuladores de quinta, siervos inútiles, buenos para nada. No son de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios quiere que tengamos cuidado de que nosotros, por principio de cuentas, no exaltemos a nadie ni a nada. Amén. Escúchenlo. Dios no quiere que exaltes a nadie, comenzando por nosotros, ni a nada. Así es. Solo al Todopoderoso. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:17? Ya andamos por ahí cerca. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Ahí vamos a ver que Dios es celoso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Amada iglesia. Gloria a nuestro amado Padre. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Los Dios. voy a detener otros minutitos. Dios los quiere detener otros minutitos Amén. aquí. Gloria a Dios. En conclusión, ¿qué podemos deducir, aprender de los tres tipos de guerra? En el mundo, en la familia y en la iglesia. Vamos rápidamente a San Juan 15, 18, 19. Vamos a resumir estos tres tipos de guerra. San Juan 15, 18, 19. En conclusión, ya con esto, viendo o terminando de ver estos tres tipos de guerra. Amén. Gloria a Dios. San Juan, les dije, capítulo 15, 18 y 19. ajá, dice la palabra de nuestro hermoso Jesucristo: si el mundo os aborrece, aquí estamos resumiendo la guerra en el mundo, si el mundo nos aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. Dice el Señor que no te caiga de rabo. Es necesario que padezcas en el mundo, pero entiéndelo. San Juan capítulo 15 del 18 al 19. Amén. Amén. Dice en el 19: Si fueras del todavía, dice el Señor, si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice Dios: no esperes como mi hijo verdadero será probado por el mundo. Nunca espere un hijo de Dios ser aprobado por Satanás, jamás. Pues nunca. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Ahora, resumiendo la guerra en la familia, Miqueas 7:6. Miqueas 7:6. Capítulo 7. Resumiendo la guerra en la familia.
7, 6, ¿verdad? Miqueas capítulo 7, versículo 6. Tenemos que entender, ahora resumiendo lo de la familia, ¿quiénes son los enemigos de tu casa? 7, 6. Porque el hijo, dice, deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. A ver, entendamos que es quien opera en ellos. Espiritual. Amén. En la guerra espiritual aprendimos que es quien opera en aquellos que no quieren enderezarse, en aquellos que faltan por convertirse. Amén. ¿Dónde? Miqueas capítulo 7, versículo 6. Amén. Amén, amén, amén. Ahora, tenemos que entender, cuando los hijos se levantan contra los padres, ¿quién es? Cuando la guerra te nace en tus familiares, tu propia familia, es el mismo Satanás, sus demonios y sus siervos. En iglesia entendamos esto. No caigas en contiendas del diablo ni en la trampa del diablo. Amén. No es contra Amén. carne y sangre. Así es, la guerra es contra Satanás, sus demonios y sus siervos, no contra carne y sangre, no es contra la persona que tienes al lado, enfrente o junto a ti. Amén. Amén. Pero fíjense lo que dice Dios, que es necesario que suframos eso, que padezcamos. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 15, 16? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, 16. Amén. Casi está al final. Sí, amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, Capítulo Amén. 4, 15, 16. así es, Amén. capítulo 4, versículo 15, 16. Dice la palabra de Dios: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. 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 Entonces dice el Señor que no te espante la guerra en el mundo, no te espante en tu casa, no te espante en la iglesia. Más bien tienes que tener cuidado, que es el mismo Satanás, sus demonios y sus siervos. No es el hermano, no es el siervo que tienes al lado, enfrente o atrás de ti. No es. Ya sea en la guerra en el mundo, en la casa o en la iglesia. Espiritual. ¿Contra quién es la lucha espiritual? Contra Satanás, sus demonios y sus siervos. Para que eso te lleve a pensar, amada iglesia, que tienes que andar en santidad, obediencia, sujeción y dirigido por Dios para vencer. Amén. En la carne jamás. No. Tienes que entender, iglesia, Amén. Así es. Gloria que la a Dios. guerra no es contra la Es carne. espiritual. Llámese en el mundo, llámese en la familia o en la iglesia. Del 6, 12. Amén. Segunda de Timoteo 3:12. Porque tenemos que entender esto. Dice, segunda de Timoteo 3:12. Tenemos que entender esto, amada iglesia. Estoy cerrando. 3:12. Ya, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Amén. Amada iglesia, Amén. Gloria. que todos los que viven en Cristo seremos perseguidos. Robado. Dice la palabra, y también todos los que quieren vivir piadosamente, los que quieren, tienen que tener esto claramente, o tenemos que tener. Amén. Gloria a Dios. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Aquí viene algo que no a todos nos va a gustar.
pero que tenemos que padecerlo. Amén. Padecerán persecución. ¿A qué se refiere la persecución? La guerra en el mundo, la guerra en la familia y la guerra en la iglesia. Pero tenemos que actuar con prudencia y en el espíritu. Por eso Dios quiere que estemos nosotros preparados, instruidos, llenos del Espíritu de Dios. Así es. Amén. Amén. No descuidarse. Y nunca descuidar nuestras vidas para poder hacer frente a esta guerra férrea que estaremos padeciendo mientras estemos en esta tierra, iglesia. Entendamos eso. Amén. Así es. Si la iglesia como iglesia no lo entendemos, no vas a poder librar la victoria. Porque no estamos poniendo de nuestra parte. Y otros no mueven ni un dedo y otros ni la intención tienen. Amén. ¿Cómo esperas ser victoriosa, iglesia, si no mueves ni un dedo, ni la uña mueves para tener la victoria que Dios ya te ha entregado, para hacerla efectiva? Amén. Amén. Por tanto, amada iglesia, tenemos que entender que con estos tres tipos de guerra seremos odiados por causa de Cristo, odiados y perseguidos. ¿Por causa de quién? De Cristo. Amén. Pero dice el Señor, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué dice Marcos 3:13? Amén. Marcos capítulo 3:13. ¿Qué dice? La palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Amén. Amén. A los que él quiso. Si Dios nos escogió como pueblo escogido, tenemos que serle fieles. Amén. Gloria a Dios. Amén. Proverbios 1:23 para la iglesia. Proverbios 1:23. Proverbios 1:23. Dice la palabra de Dios. Amén. Santo es su nombre. Estamos terminando, amada iglesia. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Dice el Señor: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y yo os haré saber mis palabras. ¿Cómo vas a entender el idioma de Dios? Volviendo a Él, entrando en el espíritu, para poder entender lo que Dios te dice, para poder discernir y para poder ver, que tú veas qué quiere Dios que tú hagas. Amén. Amén. Gloria a Por lo tanto tenemos que entender que el enemigo solo controla, pero Dios gobierna, rige y tiene dominio. Amén. Amén. Amada iglesia, tenemos que tener en cuenta esto. Si nosotros, amada iglesia, no discernimos lo que pasa en las iglesias, que no les quieren enseñar la palabra como es, que solo motivan, que solo predican mentiras, que torcen la palabra, que solo les importa los intereses monetarios. Entonces, si no estamos preparados para esto, estás desarmado. No eres apto para servir a Dios y mucho menos para ser salvo. ¿Cómo vas a pelear? Dice el Señor, ¿cómo pretendes ganar la batalla si no tienes ni la disposición, si no conoces mis escrituras, si no quieres hacer nada? ¿Cómo? Dice el Señor, a la verdad yo te digo que yo deseo lo mejor para ti, todo lo mejor. Tercera de Juan 2. Dice que Él desea que seamos prosperados en todo, así como prospera tu alma. Todo es todo, porque no tenemos un Dios de a medias. Tenemos un Dios poderoso, que nos suple, que nos respalda, que nos levanta, que nos conforta y que te lleva de victoria en victoria para que tú puedas alcanzar y yo la vida eterna, dice el Señor. Gloria a Dios. Amén.
Den un fuerte aplauso al Rey. Paz de Cristo. Señor glorioso, todopoderoso sobre los cielos y la tierra. Gracias, Rey de gloria, por tu misericordia.